partidos de la coalición de gobierno presentan a esta hora el documento Compromiso por el País, que oficia de base para el programa de gobierno del candidato respaldado por el conglomerado en el próximo balotaje del domingo 24 de noviembre, el nacionalista Álvaro Delgado. El candidato a la presidencia por la coalición encabezó el encuentro junto a la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll y los socios de la coalición Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Eduardo Lust. En las últimas horas, Delgado aseguró que está preparado para gobernar sin mayorías parlamentarias, al evocar el concepto de gobernabilidad que expresaba Wilson Ferreira Lunato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo andan? Esto es MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. En una jornada que va a seguir con el cielo nuboso cubierto, precipitaciones, tormentas mejorando, vientos soplando del noroeste al sureste entre 10 a 40 kilómetros por hora, según dice Inumet. Hay una alerta amarilla de fenómenos importantes de tormentas fuertes, lluvias intensas. Comenzó hoy a las 10 de la mañana. Es un frente frío, ahí vemos bien clara, delimitada la zona. El frente frío asociado a masa de aire húmeda e inestable que está afectando al país genera tormentas algunas fuertes. Como dice Inumet siempre, en zonas de tormenta pueden llegar a haber abundantes lluvias, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuerte. Así que estar atentos ahí, particularmente donde dice el mapa. Va a seguir monitoreando Inumet esta situación. La máxima anunciada para hoy, 28 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, José Vázquez Ledesma, desde Juan Benito Blanco hasta Roque Graceras. Hasta las 5 de la tarde van a estar trabajando allí en llenado de hormigón. Arenal Grande desde Bransen hasta Rivera, también hasta las 5 de la tarde se trabaja en llenado de hormigón. Minas desde Guayabos hasta José Enrique Rodó, lo mismo, la misma tarea, en este caso hasta las 4 de la tarde. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. Organizaciones feministas convocan a concentrarse desde las 18 horas en Plaza Cagancha para reclamar justicia por Milagros, la joven que había sido abusada y se suicidó esperando asistencia. La joven Milagros Chamorro consultó 3 veces al prestador de salud en las horas previas a quitarse la vida. El Ministerio de Salud Pública está investigando la actuación del CASMU y responsabiliza a sus autoridades. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, negó que el Poder Ejecutivo intente ahogar o desestabilizar al CASMU, como se señala desde la Federación Uruguaya de la Salud, y calificó de excelente el trabajo de los interventores. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales se entrevistó con el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, a quien le presentó una serie de propuestas. Tanto el vocero de los policías como Orsi destacaron las coincidencias. El politólogo Oscar Botinelli analizó que la elección del próximo 24 tiene elementos estructurales favorables a Orsi, pero también una mayor consolidación de la coalición con respecto al ciclo electoral pasado. Nacional y Peñarol ganaron por la 10ª fecha del Clausura. Los dos lideran el torneo a falta de 5 fechas y los aurinegros mantienen la diferencia de 5 puntos sobre los tricolores en la tabla anual. El gobierno de Bolivia está dispuesto a entregar a Evo Morales si la justicia argentina lo requiere, luego que se abriera una causa en ese país en su contra por trata de personas y abuso sexual, mientras que el exmandatario dijo que es víctima de un plan cóndor judicial entre el presidente Luis Arce y Javier Milei. Los reyes Pedro Sánchez y Carlos Mazón fueron agredidos este domingo al visitar las zonas de Valencia afectadas por la tormenta Dana. Más tarde se conoció que tras los eventos de apariencia autoconvocada estaba la extrema derecha infiltrada en una operación armada por Javier Negre. El informativo vamos ya a recibir a nuestra periodista Juliana Perdomo, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. En minutos va a estar presentando allí su programa. Juliana, ¿cómo estás? Adelante, buen mediodía para ti.
Sí, Rosina, buen mediodía para todos. Los candidatos de la coalición de gobierno acaban de presentar y firmar el documento Compromiso por el País 2, que impulsa un programa único de cara al próximo balotaje, y estamos con Agustín Iturralde. Muchas gracias por estos minutos, Agustín. Bueno, se impulsa este acuerdo, consenso de todos los partidos. Estamos presentando, hace un ratito presentamos el programa, bueno, con los candidatos de toda la coalición, que la verdad estamos muy contentos. Es un programa que es un programa relativamente corto, muy concreto, que tiene, si ustedes lo ven, introducciones cortitas a los temas y a lo que va es a lo que vamos a hacer, a lo que creemos que hay que hacer. Trata de ser un aporte sustancial, concreto, significativo a la discusión, a la decisión que la gente tiene que tomar ahora dentro de 3 semanas. Bueno, creo que la coalición rápidamente se pudo poner de acuerdo, no casualmente, ¿no? Porque si uno mira los programas que los partidos habían presentado, ya tenían una cantidad de puntos en común. Había habido un proceso de convergencia programático anterior y bueno, esta semana estuvimos trabajando, poniéndonos de acuerdo en, bueno, qué dejamos en este documento final, y la verdad se trabajó en un clima espectacular. Yo quiero agradecer especialmente a los 5 candidatos, pero en particular a los 5 coordinadores de los partidos, a mí y a mis 4 compañeros, que trabajamos todos los días hasta hoy a las 8 de la mañana. Y bueno, muy contento de estar presentando este documento. Hay un compromiso de no aumentar impuestos, pero ¿hay alguna medida que implique reducción de carga tributaria? Bueno, nosotros no hacemos una promesa, que es un programa muy responsable desde el punto de vista fiscal, que tiene algunos aumentos de erogaciones, también tiene algunos ahorros previstos, y no estamos en condiciones de prometer una baja de impuestos. Sí ponemos cuáles son nuestras prioridades, sí, al igual que ocurrió este gobierno, que no habíamos prometido, no se habían prometido baja de impuestos, pero fue posible. Bueno, ¿cuáles serían las prioridades? En este caso fijamos 2 prioridades: la reducción de la tasa consular y el aumento de las deducciones por hijo en el IRPF. Entonces son las 2 prioridades. A la medida que se pueda, no asumimos el compromiso, veremos cómo funciona. La reducción de la tasa consular, no la eliminación. No, tender a la eliminación de la tasa consular es la prioridad, la primera prioridad, en la medida que la Fiscalía lo permita. ¿Se mantiene la eliminación de 15.000 puestos de trabajo en el Estado? Se mantiene, sí, la reducción de funcionarios públicos a partir de la no renovación de vacantes. Esto tiene un foco muy claramente en los cargos administrativos, en los funcionarios que no están directamente en la operación. Como decimos siempre, no se trata de que haya menos enfermeros en ACE, se trata de que haya menos personas liquidando sueldos en ACE. El gobierno electrónico, el avance de la tecnología nos permite que el Estado pueda prescindir de algunos roles administrativos, burocráticos, y en ese sentido planteamos una agenda de reducción gradual a partir de la no reposición de vacantes de los funcionarios públicos. ¿Se acordaron 22 ejes temáticos? ¿Con esta etapa cumplida se empiezan a negociar los ministerios? No, estamos muy lejos de eso. Ahí el candidato ha sido muy claro. Por ahora el único ministro designado es Diego Labat. Veremos si la campaña a dónde deriva, pero no. Claramente no se habló en ningún momento de cargos, de ministerios, ni de nada que se le parezca. Se acordó la agenda, el rumbo. ¿Qué es lo que los 5 partidos acordamos impulsar todos juntos a partir del 1 de marzo del año que viene? El hecho que se hayan plasmado las propuestas en materia de seguridad del Partido Colorado hace pensar que podría ser mano en un Ministerio del Interior. No soy quien para contestar eso, es una pregunta más para Álvaro Delgado. El Partido Colorado aportó mucho, sin duda, a la agenda de seguridad, quedó muchas de las cosas que tenía el Partido Nacional también, el Grupo Especial de la Multifuerza, Cabildo Abierto también aportó algunas cosas importantes. Creo que realmente es un programa que recoge la diversidad y la riqueza de la coalición. No tenemos previsto que esto signifique nada en materia de cargos. ¿Hay un aumento presupuestal para seguridad entonces? Bueno, seguridad es una de las áreas donde claramente está previsto un aumento presupuestal, en particular todo lo que es la reforma del sistema carcelario y el trabajo de los liberados, explícitamente de las pocas áreas. Es un programa que es muy cuidadoso, pero en el área de cárceles, liberados y en algo de salario policial están previstos algunos aumentos presupuestales. ¿Cuánto porcentualmente del PBI? No estamos en condiciones de decir eso, pero bueno, está explicado, es un texto de vuelta, que son pocas las áreas a las que hace ese tipo de definiciones y las hace. ¿Va a haber más ingresos de efectivos policiales como si preveían en las internas varios programas? Sí, se prevé un aumento sobre todo de la cantidad de efectivos de la Guardia Republicana. ¿Porcentaje del PIB de la educación? No hay un compromiso de porcentaje del PIB para la educación en esta oportunidad. ¿Innovación? ¿Cómo? ¿Ciencia, tecnología e innovación? Tampoco compromisos puntuales de porcentaje del PIB, sí, en ambos casos hay medidas concretas que implican aumento de gasto. En el caso de la educación estamos planteando universalizar en el quintil 1 y 2, en el 40% de jóvenes de menores ingresos, lo que son los jardines y las escuelas de tiempo completo. Eso obviamente está previsto y ya está cuantificado cuánto vale. Es del orden de una inversión de una vez en materia de infraestructura de unos 100 millones de dólares y un aumento anual del orden de los 40, 50 millones de dólares. Está previsto, está cuantificado, está dicho cuánto es. En ciencia y tecnología también hay en ese caso no es exactamente el monto, pero se dice
que se prevé un aumento del gasto, entonces están nombrando sin duda áreas sensibles que son de las 5 o 6 cosas que prevén algún tipo de aumento presupuestal. Estamos viendo allí a Agustín Iturralde, entonces responsable del programa del Partido Nacional, atendiendo la prensa en este lanzamiento del programa que está proponiendo la coalición. Seguimos en temas de campaña. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales presentó propuestas y reivindicaciones al candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y a uno de sus asesores en seguridad pública, Gustavo Leal. El encuentro fue esta mañana en Durazno y, según explicó el vocero de la CONACYP, Rudeber Vuela, hubo coincidencias en varios aspectos. Con sorpresa encontramos que el candidato y su asesor en seguridad, Gustavo Leal, tenían un sustracto de la última reivindicación que realizamos frente a la Guardia Republicana allá por agosto, y de la cual también observamos que dentro de su plataforma de seguridad se tomaban algunos puntos en cuenta, y lo cual a nosotros nos genera una gran expectativa. Observamos como puntos centrales el deterioro del salario policial, un salario muy menoscabado, desmejorado a lo largo de estos 5 años, que ha perdido su fuerza ante el aumento exponencial de las canastas de bienes y servicios y la canasta de consumo. Pero también hemos planteado que una de las soluciones para poder paliar esta situación económica es generar el alivio a tantos y tantos compañeros policías que hoy viven en condiciones de emergencia habitacional, ejecutando los 20 millones de dólares que existen en un fideicomiso dentro del Ministerio del Interior, que hasta el día de hoy se han ejecutado muy marginalmente y con grandes costos para los policías. Capacitación permanente, atención en salud mental y designación de jefes de policía fueron otros de los temas analizados con Orsi y que la CONACYP quisiera trasladar al candidato blanco Álvaro Delgado, aunque presumen que no será posible. Esperamos que se dé y estaremos atentos a ello, pero evidentemente hay probabilidades de que lamentablemente responda al mismo tópico de estos 5 años, ¿no? Imposibilidad de comunicarnos con las autoridades, lo cual no nos gustaría porque nosotros creemos que el aporte que tenemos que hacer es caro a la función pública. Y al terminar este encuentro con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, el candidato Frente Amplista, Yamandu Orsi, también destacó la sintonía con varios de los puntos planteados por los sindicatos en temas como vivienda, salud mental y situación salarial. Le planteamos a los sindicatos policiales cuáles eran nuestras ideas. Una de las que cayó mejor, o por lo menos que ven viable y que puede resolver parte de la problemática, es aquella que nosotros mismos planteamos en Colonia, que era el tema del limpiasueldo. Hay un tema de endeudamiento, además de otros temas también. El tema de la asistencia al policía, al trabajador del Ministerio del Interior ante dificultades, por ejemplo, de salud mental, y los mecanismos que se utilizan ante una alarma acerca de la salud de un trabajador. No se toman las mejores medidas, por lo general, y no se termina evitando situaciones que son muy desagradables, ¿no? El tema del suicidio en el trabajador del Ministerio del Interior es muy alto, y ahí nosotros le planteamos un equipo de apoyo cuando lleguemos al gobierno, de contención y de asistencia concreta a los trabajadores de la policía. Planteamos también que haya una especie de equipo, tipo, no sé si defensoría, pero alguien que pueda escuchar de forma distinta a los trabajadores, sean quienes sean, del Ministerio del Interior, para que pueda atender sus reclamos, que no solo son reivindicativos, sino que a veces son de carácter humano y personal. El senador nacionalista Luis Alberto Heber dijo que no hay que hacer un mundo de las mayorías parlamentarias y dio a entender que para la próxima elección la coalición multicolor debería ir bajo un mismo lema para poder acumular y asegurar las mayorías. Hay un tema que tenemos que tener presente. Ese 48% que sacamos en la urna no se está reflejando en el Parlamento porque no acumulamos los restos del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Independiente, incluso los nuestros. No los acumulamos dentro de un lema, lo que lleva a tener reflexiones de futuro, que no es el momento, pero que indudablemente es una lástima, porque si no hoy tendríamos la mayoría neta, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo que sí tenemos que reflexionar acá es que tampoco hagamos un mundo de la mayoría parlamentaria.
No es que si no se tiene la mayoría parlamentaria no se puede gobernar. Yo fui legislador, ustedes saben, en la época en donde Lacalle Herrera era presidente y al año y medio de su gobierno se quedó sin mayorías parlamentarias y siguió gobernando, atando, negociando. Es más trabajoso, claro que sí. Además, si no nos quieren votar el presupuesto, sigue el que está. Si no nos quieren votar las veñas para los entes autónomos, siguen la gente que nosotros tenemos en los cargos. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó las cualidades del programa de su fuerza política frente al de la coalición republicana. El Frente Amplio con la mayor adhesión, con cerca del 44% de los votos y la mayoría en el Senado, lo cual consolida la posibilidad de gobernar con esa mayoría y con 48 diputados. Y un programa que está colocado en la página web del Frente Amplio desde marzo, que fue aprobado en diciembre, contra un programa que se está elaborando en estos momentos. Es decir, ¿quién daría más certezas? Consultado sobre el mensaje al electorado del Frente Amplio que se pronunció por el sí en el plebiscito de la Seguridad Social, Pereira aseguró que hay aspectos en el programa que van en esa línea. Es lógico que la sociedad, cuando sufre un masazo, como el que sufrió con la ley 20.130 vinculada a la Seguridad Social, busque herramientas para defenderse. Y una herramienta puede ser el plebiscito. El plebiscito no alcanzó los votos necesarios, pero sí fue una señal. Y hay aspectos dentro del programa del Frente Amplio que claramente hablan de aumentar las jubilaciones y las pensiones mínimas, y es lógico pensar que un guarismo pueda hacer el salario mínimo. Habla de discutir la edad jubilatoria, poniendo la edad de 60 años y viendo cómo se estimulan jubilaciones tardías, incluso a los 65 años. Habla de cómo reestructurar el financiamiento de la seguridad social. El politólogo Oscar Botinelli, presidente de Factum, dijo que la elección del próximo 24 tiene elementos estructurales favorables a Orsi, pero también una mayor consolidación de la coalición con respecto al ciclo electoral pasado. El especialista analizó que el próximo gobierno no puede ser un gobierno sin el Frente Amplio y en contra del Frente Amplio. Marcó que uno de los problemas de la coalición fue la destrucción de uno de los socios desde adentro, haciendo referencia a la mala performance de Cabildo Abierto. El Frente Amplio atacó desde el punto de vista estrictamente electoral, más allá de aspectos ideológicos que pudieran fundamentar cosas, atacó efectivamente con cierta precisión. Sobre todo cuando no lo atacaba por las razones ideológicas, porque la lógica no le quitaba un voto en la forma que lo atacaba. Pero cuando lo atacó, por ejemplo, sobre la forma de hacer política o la ética, le derrumbaba una imagen que captaba lo que ya había sido suyo. Cuando lo atacan desde la propia presidencia o coalición por la forma de hacer política, estás ahí esperando. Entonces, del lado de la coalición, en realidad fue un ataque que perjudicaba a la coalición. Y ahí me parece que, desde el punto de vista electoral, era un error de cálculo. Si Cabildo hubiera sostenido los 5% y el otro 3,5% lo perdía dentro de la coalición, bueno, la coalición tenía 15 o 16 senadores y 50 diputados. Es decir, ahí el destruir a uno de los socios desde adentro jugó en contra de la coalición. Obviamente el Frente Amplio también ayudó a esa destrucción, pero se benefició doblemente por lo que hizo el Frente y por lo que lo hicieron del otro lado, ¿no? La Fiscalía de Flagrancia número 3 se va a resolver el año que viene si sigue adelante con la causa contra el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que el 15 de febrero va a perder los fueros parlamentarios. Estamos hablando de la presunta omisión cometida cuando era comandante en jefe del Ejército y no denunció a Gavazo por el asesinato y descarte del cuerpo de Roberto Gómez Oro Hoffmann en el año 1973. En septiembre de 2019, el fiscal de Flagrancia de 13º turno, Rodrigo Morosoli, resolvió imputar al precandidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, como responsable del delito de omisión de los deberes del funcionario público. Fue por no denunciar una confesión del represor José Gavazo sobre el asesinato del estudiante y militante tupamaro Roberto Gómez Oro en marzo de 1973, previo al golpe de Estado. Gavazo había reconocido ante un tribunal de honor militar que secuestraron a Gómez Oro y lo trasladaron al batallón de artillería 1 en
en Montevideo y que una mañana apareció muerto, según dijo, y que por orden superior se deshizo del cuerpo arrojándolo al río con peso para que no flotara. Las conclusiones del Tribunal de Honor fueron informadas, como indica el protocolo, al comandante en jefe del ejército, que por entonces era Manini Ríos, quien tenía la obligación de denunciar el crimen, pero no lo hizo. En marzo de 2019 el observador reveló esta omisión y días después Manini fue cesado en el cargo por el expresidente Tabaré Vázquez. Ese mismo mes se fundó Cabildo Abierto y Manini se convirtió en su principal referente. Hizo campaña para la presidencia y el Senado asegurando que si era electo renunciaría a los fueros para responder ante la justicia porque no tenía nada que ocultar. Sin embargo, no lo hizo y el oficialismo le mantuvo los fueros cuando en 2020 el fiscal Morosoli solicitó al Parlamento que le fueran levantados. Ahora la causa está a cargo de la fiscal María Nogueira, que después de la Feria Judicial Mayor de enero analizará si el delito prescribió o si Manini podría ser formalizado. Distintas fuentes consultadas por MBD Noticias indican que el delito habría prescrito, ya que la pena máxima prevista era de 18 meses de prisión, tiempo por el cual la prescripción es de 4 años, aunque fuentes de la Fiscalía dijeron que hasta el momento la magistrada no tiene posición tomada. La Asociación de la Prensa Uruguaya expresó su total rechazo y preocupación por el presunto espionaje militar al periodista Ricardo Pose, también integrante del Consejo Directivo Central del gremio. Se trataría del Comando Pucara, presuntamente integrado por militares retirados. El viernes se conoció uno de sus reportes con fecha del 27 de octubre, día en que se celebraron las elecciones nacionales. Se reporta el ingreso del periodista Ricardo Pose con su pareja al Hotel NH Columbia a reunirse con Alejandro Pacha Sánchez. Se presume que le lleva la información entregada por el militar retirado coronel Héctor Camaño, dice parte del relevamiento informativo. Pose, periodista de caras y caretas, se ha dedicado a investigar irregularidades en la órbita de las Fuerzas Armadas. En este contexto, la Asociación de la Prensa Uruguaya denunció los hechos en un comunicado. APU subrayó que se trata de un hecho reiterado y documentado en los reportes mencionados, que son prueba de personas que estarían actuando por fuera de la legalidad en un espionaje inadmisible. Apelamos a que las autoridades pertinentes tomen el tema con la debida diligencia, considerando la gravedad de estos hechos en un régimen democrático que debe velar por la salvaguarda de los derechos individuales y las garantías en el ejercicio de la profesión, concluye el comunicado. Un grupo de vecinos de diversos barrios de Montevideo elaboró una serie de propuestas que le van a hacer llegar a los candidatos a la presidencia de la República: la promoción de ferias, creación de mercados vecinales, reducción de tarifas, promoción de cooperativas agrícolas de producción y atención psicológica para las poblaciones vulnerables. Son algunos de los puntos contenidos en ese documento. Quisimos hacer algo que, digamos, no se limitara a Casaballe, sino que fuera por ahí del sentir de distintas personas del departamento y bueno, y así salió. Básicamente nos comunicamos a través de WhatsApp y lo fuimos trabajando, digamos, en línea el documento. Las propuestas que tenemos acá son como 80 propuestas y hay algunas que van más para la izquierda, otras que algunos pueden identificar más de derecha, otras más ecologistas, pero lo cierto es que nace de un colectivo de gente que bueno, que tiene visiones diferentes. O sea, de hecho creo que muchos de los que participamos votamos diferente. Entonces, o sea, no entramos en narrativas, nosotros nacidas en agencias de publicidad. Hay noticias del ámbito judicial que tienen que ver con los hinchas de Peñarol. Vamos ya con nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido para ti. Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Sí, es una jornada clave para 21 adultos y un menor detenidos tras los incidentes en Brasil previo al partido de Peñarol y Botafogo, de quienes hoy se pedirá la libertad. Y justamente para conocer un poquito más de ello estamos con uno de sus abogados justamente. Y bueno, contanos un poco, Rodrigo, cuál es la situación, cuál es el planteo además que se realiza y sobre todo si hay tiempos a nivel de la justicia brasileña para dar respuesta a este pedido de libertad. Sí, tu pregunta está muy bien enfocada porque en el caso de los 21 detenidos adultos, nosotros solicitamos la libertad, impugnamos por supuesto el auto que resolvió su prisión preventiva, pero al no tener plazo la prisión preventiva tampoco existe un plazo de resolución judicial. En la jurisprudencia se estima que en el caso de extranjeros se tiene que dar una respuesta en 10 días hábiles, pero por supuesto esto es un estándar. Y respecto al menor Ezequiel, sí, hoy tenemos la audiencia, que la van a ejecutar por supuesto el estudio jurídico de Brasil a cargo de este asunto a las 15 horas, y estamos confiados, por supuesto, manejando siempre el pesimismo estratégico, ¿no? Teniendo en cuenta que la familia también está ahí acompañando la jornada, tenemos la expectativa de que debería ser liberado. ¿De qué se los acusa a los adultos?
A los adultos la imputación base es asociación para delinquir y encima de eso tiran todo tipo de delitos. Son figuras que en el Código Penal brasilero tienen una penalidad menor, es decir, son en su gran mayoría escarcelables, pero por supuesto, ¿no? Si se hace la sumatoria de todos los delitos, el caso tiene la gravedad suficiente para que desde el punto de vista sustancial se considerara obligatoria la prisión preventiva, quiero decir preceptiva, ¿no? O sea, la policía judicial hace el pedido en esas audiencias de custodia del 26 de octubre de que se imponga la prisión preventiva. Ustedes han manifestado serios cuestionamientos a esas acusaciones, ¿no? Debido a la falta de prueba. Por supuesto, sí, nosotros analizamos las 700 fojas de la investigación y el medio de prueba que maneja, en realidad de evidencia estructural, son declaraciones de los funcionarios policiales que alternativamente van incriminando a nuestros compatriotas en distintos sucesos que, por supuesto, siempre soslayan el hecho fundamental, que es que se defendieron, ¿no? Y esto no es considerar que son todos angelitos, que son buenos y que, por supuesto, las formas de violencia en este caso son aceptadas, todo lo contrario. Nosotros partimos de la base de que existió un acto de legítima defensa, que en ese acto pudieron haber conductas, por supuesto, que excedieron el estándar de defensa, pero no es el caso de los compatriotas que están detenidos. O sea, lo que quiero subrayar es que no hay evidencia incriminatoria para individualizar a estos 21 ciudadanos uruguayos como autores de esos delitos. ¿Está bien? No quiero decir con esto que ningún hincha de Peñarol pudo haber cometido algún acto de exceso en su defensa, pero la hinchada de Peñarol fue agredida en el punto de seguridad de encuentro. Ese hecho creo que rebate cualquier teoría de que hubo un ataque previo. O sea, un vandalismo organizado, como dice la policía de Brasil, que dice que hay una asociación para delinquir que se llama Torcedores de Peñarol. Bueno, eso es realismo mágico. Y yo digo, bueno, por supuesto que siempre es de las situaciones más difíciles que puede pasar a una persona perder su libertad. Pero además, ¿cuál es la situación estando en una cárcel de otro país? Claro, las gestiones que se hicieron hasta ahora permitieron que ellos estén en el penal Bangú 8, que tiene ciertos estándares de seguridad para preservar la integridad física. Esto no quiere decir que las condiciones de reclusión sean buenas, porque no se puede relativizar el encierro. Sí quiero subrayar eso, que siempre también lo trasladamos a la familia con honestidad intelectual y profesional, es que el estándar de seguridad se cumple. Después, por supuesto, hay un montón de carencias y es una negociación permanente sobre qué tipo de elementos se pueden ingresar, cuándo van a tener un derecho de visita, cuándo van a tener un derecho a una comunicación, en fin. Cuestiones que hacen a la gestión penitenciaria que después de hoy pasan a ser un asunto importante, ¿no? Hasta hoy queríamos enfocarnos en la libertad. ¿Y cómo es el trabajo con abogados en Brasil, justamente? Y bueno, el trabajo que hacemos con el doctor Barreras de diseño de estrategia, porque en algunos casos puntuales estamos estudiando la posibilidad de hacer ofrecimientos de acuerdos reparatorios y también estamos trabajando en la posibilidad y estudiando las opciones de deportación y expulsión, que sería ya resorte del Poder Ejecutivo, que por supuesto en ese escenario se va a requerir también un estímulo por parte de la Cancillería uruguaya, una conversación, ¿no? Muchas gracias por estos minutos, muy amables. Gracias a ustedes por interesarse. Por favor. Rosina, como decíamos, día clave tanto para los adultos y sobre todo para este menor, bueno, que esperemos prontamente pueda retornar con su familia a Uruguay. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que facilitar el financiamiento de gobiernos locales para la realización de obras fue uno de los temas centrales que abordó el encuentro de ciudades capitales iberoamericanas que terminó el viernes en Madrid, y la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, destacó la importancia de acceder a financiamiento para evitar bloqueos de gobiernos nacionales como el que afectó a Montevideo. En este encuentro, por ejemplo, estuvo muy presente la CAF y el BID, pensando y trabajando con las distintas ciudades de qué maneras pueden facilitar el financiamiento a los gobiernos locales, sobre todo cuando hay una dificultad para que los gobiernos nacionales habiliten o aprueben ese financiamiento. Varias iniciativas muy importantes para la población de Montevideo han sido bloqueadas y no han prosperado porque a nivel del gobierno nacional
no se habilitaron, no se permitieron. Esto hace que se coarte, se limite la posibilidad que tiene un departamento o una ciudad de desarrollar políticas públicas para la gente. Las ciudades iberoamericanas también se comprometieron a promover economías urbanas más resilientes, capaces de hacer frente a los desafíos del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. Uno de los grandes temas que se está trabajando a nivel de todos estos espacios es qué hacemos con el cambio climático, ¿no? Y no hay ciudad en el mundo a la que le sea ajena las catástrofes climáticas, las inundaciones. Estábamos en Madrid cuando ocurrió lo de Valencia, cuando se generó, y bueno, se sigue viviendo el día de hoy, lamentablemente, esa tragedia, el desastre natural que ocurrió. No se puede trabajar de manera compartimentada, ¿verdad? Lo óptimo es la acción multinivel, son todos los niveles de gobierno trabajando juntos, coordinando. El encuentro de ciudades iberoamericanas celebrado en Madrid concluyó con la firma de la Declaración de Madrid, la voz de los alcaldes en la cumbre iberoamericana, que será presentada en la próxima cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, que se reunió este mes en Ecuador. Montevideo ocupa la vicepresidencia del Cono Sur. Volvemos con Juliana Perdomo, la sede del candidato Álvaro Delgado. Adelante, Juliana. Sí, Rosina, buen mediodía para todos. Los saludo nuevamente. Como adelantábamos en la anterior intervención, este mediodía los candidatos que integran la coalición de gobierno, los 5 partidos, firmaron el documento Compromiso por el País, negociaciones que empezaron el 28 de octubre tras las elecciones nacionales. En este caso, el candidato Álvaro Delgado, el responsable de llevar esta conferencia adelante, habló de un programa con certezas que reúne la voluntad de los 5 partidos que integran esta coalición, con bases sólidas. Comentarles que es un programa que contiene 22 ejes temáticos con propuestas de todos los partidos. En este caso se habla de propuestas con política social, infraestructura y vivienda. También abarcará la primera infancia, una segunda etapa de transformación educativa. También este programa contiene propuestas orientadas a la discapacidad, llevadas adelante por la compañera de fórmula de Álvaro Delgado, hablamos de Valeria Ripoll. También se recogieron, en este caso, propuestas del Partido Colorado en materia de seguridad y también en materia de salud mental y adicciones. En este caso, el candidato Delgado habló de una coalición sólida que va a defender la democracia y va a condenar los hechos de dictadura. Tras la conferencia de prensa, Delgado hizo mención al debate presidencial que se va a estar llevando adelante en los próximos días. Recordemos que en la jornada de mañana se va a estar reuniendo por segunda vez los responsables de los comandos políticos, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, para definir lugar, fecha y hora. Escuchamos lo que decía Delgado. Estoy preparado y de pronto. Estaba en octubre y estoy ahora en noviembre. Con humildad lo digo, me parece una instancia que no es extraordinaria, es necesaria. Es más, si no estuviera la ley que lo obliga, deberíamos hacerlo igual, porque es absolutamente necesaria, que es reflejo de la historia del Uruguay, de la mejor historia del Uruguay. Pregúntale al presidente Sanguinetti acá cuántas veces debatió. Y está bueno para que la gente compare propuestas, compare equipos, compare candidatos a presidente, quién está preparado, quién tiene condiciones. Porque no se trata quién es buen tipo, mal tipo, alto, bajo, se trata quién está preparado para ser presidente. Estamos definiendo quién va a gobernar el Uruguay. Y además quién es creíble, o qué equipo es creíble, o qué grupo es creíble. Acá tenemos una coalición que la credibilidad empieza por esto, por tener un programa de gobierno, para decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Bien, organizaciones feministas están llamando a concentrarse en reclamo de justicia para Milagros Chamorro, víctima de abuso sexual, que se suicidó mientras aguardaba recibir atención psiquiátrica. Bajo la consigna "La violencia sexual atenta contra nuestras vidas", la convocatoria es para esta tarde desde las 18 horas en la Plaza Cagancha. Hay 5 denuncias de violaciones grupales que salieron en las noticias. Hablo de las públicas. No sabemos cuántas más habrá. Que no tuvieron ninguna consecuencia jurídica para ninguno de los perpetradores, ¿verdad? ¿Y qué dice eso? Y eso habla de una enorme falla en el sistema de justicia, ¿no? Una enorme falla.
y también una falta de preocupación por las autoridades de todos los niveles, ¿no? Desde la justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque no hay un foco puesto en esto. No hay servicios especializados para las víctimas de violencia sexual que en estos casos, de estos casos de los que estamos hablando, como el caso de Mili, tú no estás viviendo, no sufriste el hecho en este momento, ¿no? En el presente, que allí hay protocolos, ¿no? Vas a la sociedad médica, se te toman muestras, se te deriva, se llama la unidad de víctimas. Vos, si te pasó hace 20 años, no sabés ni para dónde agarrar. Claro. Pero no solo no sabes para dónde agarrar, si estás en el interior del país, Inmujeres no te atiende a ti, porque Inmujeres solo atiende la violencia que se produce en una relación de pareja. La joven Milagros Chamorro consultó 3 veces en los 3 días anteriores a su suicidio, según se desprende de la primera fiscalización que se hizo por parte del Ministerio de Salud Pública. De momento no hay conclusiones en la investigación de oficio que inició la cartera en el CASMU, pero ya se tienen los primeros datos del caso sobre la joven que se quitó la vida al reclamar ser asistida. La ministra de Salud, Karina Rando, ratificó que son las autoridades del CASMU las responsables de la dirección de la mutualista. El Ministerio de Salud Pública está haciendo una investigación de oficio al respecto. Ya hizo la primera fiscalización y tenemos algunos datos respecto a eso. Las actas de fiscalización circulan inclusive con ustedes, hay medios de prensa que lo tienen, pero además de esas actas de fiscalización se está haciendo una investigación de oficio a ver cuál fue realmente la situación. Las medidas pueden ir desde nada, si no hay nadie que esté comprometido, cosa que es dudosa en este caso, hasta las medidas de sanción de los médicos, de sanción de la mutualista o inclusive denuncias penales. Pueden ir de todo el espectro, pero eso va a depender de lo que arroje la investigación, ¿verdad? En las actas se desprende que esta persona consultó en 3 oportunidades. También hay diferentes versiones. Se dice que se le dio medicación, que no aceptó tomar la medicación, que en diferentes oportunidades se retiró contra la voluntad de los médicos y eso quedó constatado en las historias, pero todo eso hay que investigarlo a ver si realmente es así. Y en otro orden, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, calificó de excelente el trabajo de los interventores del CASMU y negó que la cartera intente desestabilizar o ahogar a la mutualista, como han señalado dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud. Estamos muy tranquilos de que lo que estamos haciendo es lo que corresponde. Hemos hecho un trabajo que yo considero que los interventores ha sido excelente. De ninguna manera hemos estado intentando desestabilizar ni ahogar, como dicen esos comentarios. Esos comentarios que se han hecho son totalmente falsos. Son opiniones, pero que a nuestro entender faltan a la verdad, porque el Ministerio de Salud Pública en ningún momento ha intentado, ni por asomo, ahogar a la institución, sino al contrario, saber y conocer qué es lo que está sucediendo para poder tomar acciones para que justamente el CASMU pueda seguir funcionando correctamente y en mejores condiciones en las que está ahora. Recibimos nuevamente a Eduardo Delgado ahora con temas que tienen que ver con el ámbito laboral. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, porque se desarrolla desde hace minutos una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Sindicato de la Construcción del Zunca con, autoridades de UTE y de la empresa CEMEC, justamente por la obra que ambos organismos están realizando. La obra actualmente que tiene más empleados en todo el país, tras el final de las obras de Montes del Plata, de UPM y también del Tren Central, unas 700 personas aproximadamente. Bueno, desde hace varios meses el Zunca denuncia irregularidades en esta obra, tanto con el personal local como con el personal extranjero que trabaja para esta empresa. Por eso es esta reunión. Hablamos con Richard Ferreira, presidente del Zunca, y esto fue lo que nos dijo. Estamos hablando de trabajadores en la cual son presionados para trabajar en esas condiciones. Estamos hablando de trabajadores extranjeros que denuncian que hace más de 5 meses que no cobran su salario y si reclaman son amenazados. Y estamos hablando de una empresa
en la cual no ha cumplido con los acuerdos que realizó en el Ministerio de Trabajo con nuestra organización sindical en el mes de julio, que tenía que ver con la contratación de mano de obra nacional en diferentes categorías, montaje, electricista, soldadores, y que al día de hoy no ha cumplido con ese acuerdo ya hace más de 3 meses. Y también por parte de UTE, teniendo claro que la propietaria de la obra es UTE, ¿verdad? Más allá de lo que dijo la presidenta de UTE en su momento, que esta obra se iba a hacer con el 80% de mano de obra nacional, esto no se cumplió. Y por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo es de que ni siquiera el ente del Estado, en este caso UTE, está cumpliendo y está velando por el derecho de los trabajadores. Hoy tenemos una nueva instancia de negociación, es la 18 vez que venimos, ¿verdad?, al Ministerio de Trabajo a plantear nuestras diferencias, a hacer nuestra propia denuncia y a exigirle a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, de que la empresa cumpla con la normativa. Como decía Ferreira Rosina, bueno, menos personal nacional del acordado previamente con la empresa y con UTE y condiciones por fuera de la norma del personal extranjero, es lo que denuncia el Zunca. Además, Ferreira añadió que esta situación, bueno, como él decía, 18 reuniones ya por lo que ocurre en esta obra, por eso plantearon el tema también en otros lugares, por ejemplo en el Parlamento, por ejemplo también en ese ámbito en la Comisión de Derechos Humanos y también en la de Asuntos Laborales. Gracias, Eduardo. Hacemos la pausa, nosotros volvemos enseguida. Bloque de MB de Noticias, continuamos con la información y les contamos que por la 10ª fecha del torneo Clausura, Peñarol le ganó a River 1-0, quedó primero junto a Nacional con 23 puntos y con este resultado mantiene la diferencia de 5 puntos sobre los tricolores en tabla anual cuando faltan 5 etapas. El sábado Nacional le había ganado 2-0 a Cerro en el Centenario. Fue al Prado. Debía ganar porque Nacional había triunfado frente a Cerro. La eterna lucha de cada fin de semana entre los grandes que están definiendo el campeonato Clausura. Pero el partido comienza con esa jugada en el cual termina rematando Maxi Silvera, que más adelante va a ser pieza importante para el triunfo de Peñarol. Aguirre así lo veía, todavía no mandaba modificaciones. Sequeira intentando ante Irrazábal. Todo seguía 0-0 y va a llegar en esta buena jugada de Leo Fernández. Y atención, porque la pelota bien cedida para Maxi Silvera y el gol del número 11. Buen pase de Darias. Ahí está girando, vean, una jugada que se chequeó, se trazó la línea. Estaba habilitado el 11 de Peñarol. Y fue el gol. La mínima diferencia para un equipo de Aguirre que otra vez vuelve a tener 5 puntos de diferencia en la tabla anual frente a Nacional y lo iguala en la punta del Clausura al equipo tricolor. Nacional le ganó 2-0 a Cerro jugando en el desierto Estadio Centenario. Antonio Galeano abre la cuenta a los 45 de la primera parte sobre el arco de la tribuna Colombes. Y el Diente López a los 9 del segundo tiempo, así definiendo, colocando la victoria para Nacional frente al elenco de la Villa. Boston River, local en Florida, le gana 3-0 a Cerro Largo. Agustín Amado, minuto número 30. El 1-0 para el equipo Sastre. De penal Damiani. Buena ejecución de zurda. Esto fue a los 42 de la primera parte. Y el propio Damiani, el goleador del torneo Clausura, llega para colocar entonces el 3-0 que se da en el minuto 37 del segundo tiempo. Esta noche va a cerrar la 10ª etapa del Clausura con el partido de Wanderers, Defensor a las 19:30 horas en el Parque Alfredo Víctor Viera.
Las lluvias torrenciales que han caído desde anoche en Tarragona y Barcelona han dejado a Cataluña sin trenes de cercanías, cortes, vuelos cancelados. Las carreteras se inundaron y provocaron crecidas en varios ríos. Según la agencia EFE, hasta el momento no se han registrado daños personales. El temporal de fuertes lluvias está dejando un reguero de importantes afectaciones a su paso por Cataluña sin que por el momento se tenga constancia de que se hayan producido daños personales. Las lluvias han generado afectaciones en la red viaria con cortes de autovías como la C32 a su paso por Castelldefels, el corte total de los servicios de Rodalies de la línea del AVE entre Tarragona y Barcelona y ha provocado además la suspensión de algunos vuelos en el aeropuerto del Prat, así como retrasos y desvío de otros. La Generalitat, que había suspendido las clases y reducido la movilidad en 9 comarcas del sur de Cataluña ante la previsión de precipitaciones, ha tenido que lanzar a media mañana también mensajes de alerta sonora a los móviles de los ciudadanos del área del Barcelonés por los intensos aguaceros. Las precipitaciones están barriendo de sur a norte el litoral y el prelitoral catalán, con especial incidencia en las comarcas de Tarragona, Garraf, en el Baix Llobregat y también en toda el área metropolitana de Barcelona. Uno de los puntos que se ha visto más afectado ha sido el barrio de La Mora, en Tarragona, donde el agua, además de dañar zonas de la red viaria, ha provocado importantes daños en un camping que hay junto al mar y ha dejado la playa completamente cubierta de residuos. Conforme las precipitaciones se dirigían hacia el norte de la comunidad, el agua caída ha provocado inundaciones de carreteras, calles y bajos en puntos de la costa como Castelldefels, Gavà, Sant Boi, y ha descargado igualmente también con mucha intensidad en la capital catalana. El frente de lluvia se dirige, según el radar del Meteocat, hacia el norte de Cataluña. Por ello, el Govern ha insistido en pedir a los ciudadanos que extremen la precaución, eviten acercarse a rieras y barrancos, especialmente en la comarca del Maresme, y que estén pendientes de las alertas para autoprotegerse, ya que las lluvias seguirán siendo intensas y dinámicas, pese a que la dana está llegando a su fin. Y ayer los reyes Pedro Sánchez y Carlos Mazón fueron agredidos al visitar las zonas de Valencia afectadas justamente por la tormenta Dana. Al llegar a la calle Mestre Palau, los vecinos de la localidad se lanzaron en turba sobre ellos, les tiraron barro al grito de asesinos, y más tarde se conoció que tras los eventos de apariencia autoconvocantes estaban la extrema derecha infiltrada en una operación armada por Javier Negre. Los reyes Felipe y Leticia y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se retiraron del centro de emergencias luego de recibir una serie de agresiones por parte de los vecinos que les reclamaron por la falta de ayuda ante el desastre provocado por la tormenta Dana. Los altercados surgieron durante la visita a Paiporta, la zona cero de la catástrofe, y tras el aplazamiento de la visita que Felipe VI y Leticia tenían previsto hacer al municipio de Chiva, también afectado. Los monarcas se marcharon sin ofrecer declaraciones, mientras que Sánchez ha hablado frente a los medios en una breve comparecencia sin preguntas a la prensa. Más tarde se conoció que tras los eventos de apariencia autoconvocada, estaba la extrema derecha infiltrada en una operación armada por Javier Negre. El propio Negre publicó la red X acusando a la reina y al presidente del gobierno español, y en videos aparece abrazado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El gobierno boliviano está dispuesto a entregar a Evo Morales si la justicia argentina lo requiere, luego que se abriera una causa en ese país en su contra por trata de personas, abuso sexual, mientras que el ex mandatario comenzó una huelga de hambre y dijo que es víctima de un plan cóndor judicial entre el presidente Arce y Javier Milei. Pueden detenerme, ojalá que no me maten, por favor. Estaba muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo, pero no me voy a ir a Bolivia, estoy con mi pueblo. Y con el pueblo vamos a resistir, vamos a enfrentar y vamos a derrotar un gobierno corrupto. El ministro del Interior boliviano, Eduardo del Castillo, aseguró que su país cumplirá la ley si recibe una alerta migratoria desde Argentina contra Evo Morales por denuncias de trata y abuso sexual, tras la confirmación de la apertura del caso por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La Fiscalía de Bolivia investiga a Morales desde septiembre tras un informe de inteligencia en el que se afirma que habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una
una hija cuando aún era presidente, investigación que se realiza en la sureña región de Tarija y a la que suman las denuncias de que durante su asilo en Argentina Morales convivía con menores de edad. La investigación abierta en Argentina se conoce cuando los seguidores del exmandatario cumplen 21 días de bloqueos de carreteras en el centro del país y que el presidente Luis Arce denunciara que grupos armados afines a Morales tomaron 3 cuarteles militares en la región de Cochabamba, donde retuvieron a más de 200 militares y robaron armamento y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, el expresidente Evo Morales pidió a sus seguidores una pausa en los bloqueos y comenzó una huelga de hambre para que cese la represión y se instale de inmediato un diálogo sincero y sin condiciones ante la falta de respuesta del gobierno, al tiempo que denunció la creación de un plan Cóndor de Laufer en el marco de una coordinación entre el Ejecutivo boliviano y el gobierno sionista de Javier Milei, según lo definió. Nos vamos, volvemos a las 18:55, nuestra edición central, o mañana a las 8 la primera edición. Hasta luego, que pasen muy bien. Organizaciones feministas convocan a concentrarse desde las 18 horas en Plaza Cagancha para reclamar justicia por Milagros, la joven que había sido abusada y se suicidó esperando asistencia. La joven Milagros Chamorro consultó 3 veces al prestador de salud en las horas previas a quitarse la vida. El Ministerio de Salud Pública está investigando la actuación del CASMU y responsabiliza a sus autoridades. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, negó que el Poder Ejecutivo intente ahogar o desestabilizar al CASMU, como se señala desde la Federación Uruguaya de la Salud, y calificó de excelente el trabajo de los interventores. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales se entrevistó con el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, a quien le presentó una serie de propuestas. Tanto el vocero de los policías como Orsi destacaron las coincidencias. El politólogo Oscar Botinelli analizó que la elección del próximo 24 tiene elementos estructurales favorables a Orsi, pero también una mayor consolidación de la coalición con respecto al ciclo electoral pasado. Nacional y Peñarol ganaron por la 10ª fecha del Clausura. Los dos lideran el torneo a falta de 5 fechas y los aurinegros mantienen la diferencia de 5 puntos sobre los tricolores en la tabla anual. El gobierno de Bolivia está dispuesto a entregar a Evo Morales si la justicia argentina lo requiere, luego que se abriera una causa en ese país en su contra por trata de personas y abuso sexual, mientras que el exmandatario dijo que es víctima de un plan Cóndor judicial entre el presidente Luis Arce y Javier Milei. Los reyes Pedro Sánchez y Carlos Mazón fueron agredidos este domingo al visitar las zonas de Valencia afectadas por la tormenta Dana. Más tarde se conoció que tras los eventos de apariencia autoconvocada estaba la extrema derecha infiltrada en una operación armada por Javier Negre. Los partidos de la coalición de gobierno presentaron este mediodía el documento Compromiso por el País, que funge de base para el programa de gobierno del candidato respaldado por el conglomerado en el próximo balotaje del domingo 24 de noviembre, el nacionalista Álvaro Delgado.